A los 16 años me había criado en una iglesia pentecostal y yo no hablaba en lenguas. Y no hablar en lenguas para un pentecostal es como un auto sin rueda, hay que hablar. Entonces yo me sentía que no hablaba en lenguas y le dije a la diaconisa de la iglesia, hermana Carmela, yo no hablo en lenguas. Me dijo, querido, sentate ahí que te la damos, la lengua. La hermana había comprado la franquicia y yo no sabía. Así que me senté en la sillita y dice, nosotros con la hermana Morínica te vamos a hablar en lengua en el oído y vos tenés que escuchar el sistema. Vos tenés que decir alabanza, 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 alabanza hasta que se te trabe la lengua. Digo, ¿puedo decir gloria a Dios? No, alabanza. Entonces me sentaba en la sillita y te gritaban en el oído. Hablaba en lengua o quedaba sordo, no había segunda opción. Entonces empezaba, yo alabanza, 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 y largue, 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 largue. Así fue. Y yo dije así, sí, ya está, ya tenía la lengua. Ustedes dicen, ¿te estabas burlando del espíritu? No, si yo no sabía qué era lo que uno siente. Así que yo pensé que esas mis lenguas. Dije, la barabanza. Y vaya, practique, me dijo. Así que el domingo siguiente, en el medio de la iglesia, dije, hoy voy a estrenar la lengua para que sepan que yo tenía lengua. Me acuerdo que me paro así y digo, alabanza, alabanza, alabanza. Una vergüenza, me quedaban todos mirando. Porque venían predicadores y tenían lenguas más sofisticadas. ¡Usa la manga larga! De paso te daba doctrina. ¡Rambo, agarra la bazooka! Y yo me las anotaba para aprenderlas. Y las practicaba. Digan que el Espíritu Santo en su misericordia, a los 19 años, tan diferente a lo que ocurrió con la hermana Carmela, en su misericordia divina me bautizó y fue como un silbo apacible que vino. De otro modo, yo hubiese sido un timador, hubiese vivido una bendición fingida, hubiese sido un Jacob. La bendición fingida es simular lo que uno no tiene. Moisés sube al monte y baja y no se da cuenta que su rostro le brilla. Entonces tiene que taparse porque el brillo era como una luciérnaga viviente. La gente lo miraba y decía, no te podemos ver. Pero hubo un momento que él se fue a afeitar y ya el rostro no le brillaba, lo notó en el espejo. Digo, ¿habrá tenido el valor para quitarse el velo? ¿O habrá querido dejarse el velo para sugerir lo que ya no tenía? Y cuando uno sugiere lo que no tiene, finge la bendición y se transforma en un impostor. Entonces nos preguntan, ¿cómo estás? Y decimos, bien, en victoria. Y decimos a eso confesión positiva y entonces es fe en la fe, no es fe en Dios. Fe en la fe es subirme a un tanque de gasolina y esperar que me lleve a alguna parte. Nunca me va a conducir a nada. Cuando uno finge la bendición, uno se da cuenta que lo que quiere es parecerse al vaso que está al lado y los vasos son diferentes. Dios respeta la estructura emocional de cada quien. Por eso no es un problema de gramática cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué no dijo, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no puso comas en lugar de decir, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque es mismo Dios, distinto trato para cada quien. Vasos diferentes unos de otros, tan diferente como el que se sentó a tu derecha es diferente al que se sentó a tu izquierda y a ti mismo, vasos diferentes. No podemos pensar que todo opera igual. Somos distintos, diametralmente opuestos. Nuestro primer hijo se llama Brian y Dios le dio un carácter tan maravilloso, tan hermoso. Hemos ido a Australia en un viaje transpolar donde él ni se movió en todo el vuelo. Estábamos con pastores en mesas largas después de predicar y Brian jugaba con un juguetito y alguien me dijo, qué bueno es Dios, que les dio un niñito hijo de evangelista, que no molesta, que no llama la atención. Y yo dije, sí, hasta en esos detalles está Dios. El segundo hijo, misma madre, mismo padre, o por lo menos quiero creerlo en fe. No sé qué pasó cuando nació, pero él no nació, él salió así al mundo. Entonces, el primer hijo nuestro, Brian, apenas yo le sugiero algo, dice, sí papá, hasta el día de hoy tiene 25 años.
El segundo hijo, Kevin, cuando era más chico, luego de la octava amenaza de muerte, consideraba si iba a obedecer. Y si ustedes le preguntan a Brian, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es el viejo? Él va a decirte cool, buena onda, casi un amigo, nice. Nos entendemos con la mirada, levantando una ceja. Nunca escuché a papá levantar la voz. Papá es tierno, papá es maravilloso. Le preguntan a Kevin, ¿cómo es tu papá? ¡Ah! Peor que migraciones. Me ha sacado los iPads, me ha puesto penitencia. Y usted dice, ¿lo amas a los dos por igual? Obviamente, quienes somos padres sabemos que uno no puede amar a uno por encima del otro. ¿Tienen los dos el mismo trato? De ninguna manera. Uno entiende más rápido, el otro tarda un poco más. Entonces yo no soy el papá de Brian y Kevin, yo soy el papá de Brian y el papá de Kevin. Entender eso es que somos vasos diferentes y nos quita un peso emocional porque yo no recibo, porque yo no tengo, porque yo no soy como el otro. Allá en el año 92 Dios trae un mover a la República Argentina y mi pastor empieza a ser usado con ciertas cosas que no estábamos acostumbrados en el país en términos cristianos. Por primera vez veíamos la caída por el poder de Dios. Si hay gente acá que no sabe lo que es la caída, lo trataré de explicar en 1 o 2 minutos. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y lo más parecido a la caída en el espíritu es lo que cuando veo que Daniel, el profeta, dice, a tu presencia temblaron mis piernas. Como somos tripartitos, a veces el toque del Espíritu Santo, al toque de nuestro espíritu es tan intenso que al ser personas almáticas y según nuestra estructura emocional, a veces ni las piernas resisten un toque divino y nos venimos abajo. Más o menos esa puede ser una explicación. El tema es que allá en el año 92 Dios empieza a usar a mi pastor, a Claudio Freyson, en un mover donde la gente se caía. Y yo veía que cuando se levantaban estaban renovados, Dios les había hablado, pero no sé si porque yo soy hijo de alemán, pero a mí me costaba caerme. Entonces yo pasaba con onda como para caerme en adhesión. Y miraba que este se caía, miraba el otro, decía, más si yo colaboro, y me tiraba para atrás. Y luego estaba en el piso y digo, ¿qué hago? Me quedo un ratito más, me levanto. Estará bien que ya me esté levantando. Y luego llegaba a casa y me sentía un impostor. Me sentía un fraude. Porque yo quería parecerme a los otros. Anoche les conté, me pasó la primera vez que prediqué. Yo tenía el único sermón que se llamaba Noemí. Y cuando iba de una iglesia a otra, predicaba Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí, Noemí ataca de nuevo, era mi mensaje. Y de pronto llega un congreso donde Dios usa a todo el mundo y Dios los usa de una manera increíble. Y yo sentí que no daba la talla. Siempre quise parecerme a otro vaso. Y debo confesar que perdí años de originalidad. Años que no van a volver. Tú te puedes recuperar de una quiebra financiera. Puedes recuperarte hasta de un divorcio, de enterrar a un hijo, de besar una frente fría en lugar de una mejilla tibia en un ataúd. Pero no puedes recuperar los tiempos que perdiste, el tiempo que perdiste. Los años que se fueron, el ayer murió mientras dormías. Lo único que tienes es el hoy. Yo no puedo recuperar los años que perdí intentando ser otro. Yo hasta cambiaba la voz para predicar. Yo hasta intentaba parecerme a este, al otro, y siempre he admirado a muchos hombres, lo cual está bien, pero en mi afán de que Dios pusiera vino en mí y que yo fuera un vaso de oro, yo intentaba parecerme al otro vaso. Y desde la cuna a la tumba nos presionan para que seamos una oveja clonada. Y nos dicen lo que tenemos que decir y cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que predicar. Y entonces vemos un canal cristiano, ponemos una radio cristiana y decimos, sí, así es como Dios usa. Ve, hay que ser como Él. No, Dios te necesita tal y como eres. Sé que han escuchado este mensaje cientos de veces, pero te lo diré otra vez. La originalidad es el mejor regalo que tienes de parte de Dios. Desde el vientre de tu madre Dios te gestó así, de la manera que eres, de la forma que eres, de cómo luces con tu ADN.